Bienvenidos chicos, en esta ocasión vamos a trabajar la sección 3.7, ¿listo? Aquí nosotros vamos a realizar algunas aplicaciones de lo que hemos estado viendo, es decir, de la derivada. Recuerden que la derivada simplemente es la ecuación de la recta tangente, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar esa recta tangente a una curva, podemos encontrar su ecuación y a partir de ello definimos algunas cosas. ¿Cómo? Como vimos, la derivada prácticamente es una razón de cambio, es un cambio, ¿no es cierto?, de uno en otro. Entonces, aquí vamos a encontrar esas razones en diferentes ciencias, las razones de cambio en ciencias naturales y sociales, ¿no? Entonces, en primer lugar, recordamos, ¿no es cierto?, que la razón de cambio promedio aquí es igual, simplemente es la variación de la variable dependiente y sobre la variable independiente. Esto es una variación, ¿y esto qué representaba? Esto representa la recta secante, la secante que corta en dos puntos a nuestra curva. Y la razón de cambio instantánea simplemente es el límite de eso de ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué era el límite? ¿Qué pasaba cuando calculábamos el límite de esa fracción, ¿no es cierto? Cuando calculamos ese límite, obtenemos ¿qué? La derivada, que es precisamente ¿qué? La recta tangente a una curva. ¿Listo? Pues simplemente es eso. Ahora, en ciencias tales como física, economía, química, biología, etc., siempre vamos a tener, ¿no es cierto?, variables dependientes, variables independientes. Y en este caso, en la física, por ejemplo, ya hemos tratado este tema. ¿Qué pasa si yo tengo la posición, ¿no es cierto?, una posición s de t o x de t o p de t, cualquiera que sea la asignación, no importa mucho. Lo que sí sabemos es que la razón de cambio instantánea, ¿no es cierto? Si sacamos la primera derivada, vamos a obtener su velocidad. ¿Listo? Si sacamos la segunda derivada de la posición o la primera de la velocidad, obtenemos la aceleración. ¿Listo? ¿Qué más puede pasar en la física? También hay temas acerca, ¿no es cierto?, de densidad. ¿Listo? Acá también tenemos algo similar. Simplemente si queremos una densidad promedio va a ser la variación, ¿no es cierto?, en este caso de las masas por la posición, ¿no es cierto? Vamos a tener algo de este estilo. Y si queremos tener este cambio de razón instantáneo que se conoce como densidad lineal, simplemente tomamos su límite, ¿verdad? Y vamos a obtener la derivada. ¿Listo? La derivada de nuestros objetos de la variable dependiente en función de la variable dependiente. Lo mismo pasa con otro tema en física, que es el tema de corrientes. Una corriente promedio, ¿verdad?, que va a ser la variación de sus cargas sobre la variación del tiempo en el que pasan estas, ¿no es cierto? Si tomamos nuevamente el límite de esta corriente promedio, vamos a tener lo que se conoce como su corriente lineal o simplemente la corriente, ¿listo? Y va a ser precisamente la derivada, exactamente la derivada. Recuerden que cuando hablamos de la derivada ya estamos calculando en sí la recta tangente que pasa por esa curva, es decir, las razones de cambio que ocurren entre las diferentes cosas que estemos trabajando. ¿Listo? Ok, seguimos. En química, de igual manera, trabajamos cosas como concentraciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una concentración va a estar dada en una variación de una concentración, ¿no es cierto?, que está formada por varios elementos químicos y eso sobre su tiempo. Y si queremos calcular la rapidez de esta reacción, ¿qué hacemos? Sacamos el límite, ¿no es cierto?, de las concentraciones y obtenemos la derivada, ¿sí? Entonces hay que diferenciar esto de tener cosas en promedio, ¿sí?, que hacen referencia a encontrar, ¿no es cierto?, la recta secante y luego simplemente ya a obtener, de hecho, cómo es en este caso sería una rapidez, ¿no es cierto? Hacemos referencias nuevamente a la física. Seguir sacando, ¿no es cierto? Si tenemos algo, comenzamos a derivar y vamos a comenzar a obtener límites de ciertas cosas y estas cosas van a ser nuestra rapidez. ¿Listo? Si tengo la posición de algo, lo derivo, obtengo su velocidad. De igual manera, en biología tenemos la razón de crecimiento promedio, ¿no es cierto? De igual forma es como una posición, ¿sí? ¿De qué? ¿No es cierto? De individuos, ¿no es cierto? El número de individuos que hay en cierto tiempo, y hacemos una variación, ¿no es cierto?, en dos tiempos diferentes,
y obtenemos la razón de crecimiento promedio. ¿Sí? Ahora si queremos la razón de crecimiento pero instantánea, ¿sí? Es decir, de hecho saber con qué rapidez está aumentando o con qué velocidad está aumentando. Recuerden la diferencia entre velocidad y rapidez. La rapidez es el módulo, ¿sí? De la velocidad, es decir, el número, ¿sí? Ese nos está indicando la cantidad, la unidad de medida, ¿listo? Y la velocidad en sí en general es todo, ¿listo? Y por esta parte, si queremos hacer eso, de igual manera, tomamos el límite, ¿no es cierto?, de la razón de crecimiento promedio y vamos a encontrar la derivada, ¿listo? Y eso va a ser la velocidad a la que crece la población, por ejemplo, en biología. También en economía tenemos la razón de costo promedio. Aquí, por lo general, siempre hablamos de costos, de precios, de esa clase de cosas, entonces simplemente es lo mismo. Tenemos un costo en función del tiempo, ¿no es cierto? Y simplemente lo que hacemos es tomar los cambios, ¿no es cierto? Y eso sería la razón de costo promedio. Esto, los cambios que hay en tiempos diferentes. Y finalmente, ¿qué pasa si yo tomo el límite de esta cosa? Lo que obtendría sería la velocidad con el que este costo aumenta o disminuye, ¿no es cierto? Dependiendo del signo. Y en este caso aquí nosotros tendríamos algo como el costo marginal, que simplemente es encontrar el límite, es decir, la derivada de la función que me estén dando, ¿sí? Entonces no se olviden, simplemente nos van a dar modelos, no importa la ciencia, nos van a dar un modelo con una variable dependiente y una variable independiente, ¿no es cierto? Tomamos la derivada de la variable dependiente sobre la independiente, ¿no es cierto? Esa va a ser la razón de cambio, la rapidez con la que aumenta, la rapidez con la que pasa algo, ¿listo? Eso sería todo con respecto a la sección 3.7. Gracias, amigos. So